Olá a todos, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, bem-vindos a este mi vídeo. Mi nombre es Eduardo y hoy tengo o agrado de abrir la presentación de mi grupo para hablar sobre un país muy especial que es o Uruguay. Oficialmente, su nombre es República Oriental del Uruguay. A veces, as pessoas se perguntam por que se inclui a palavra oriental. E a resposta é puramente geográfica e histórica. Se deve a que o território se encontra em el oriente e ao este do Rio de la Plata. Se mirarmos em la mapa da América do Sul, Uruguai pode parecer um país pequeno e está ubicado estrategicamente entre dois gigantes, Brasil e Argentina. Tem uma extensão de aproximadamente 176 quilômetros quadrados. Para que se haga uma ideia, é um dos países mais pequenos da região. Sin embargo, como iremos vendo a lo largo de la introducción, su tamaño territorial no refleja en absoluta la grandeza de su historia, de su cultura y de su sociedad. Para entender a Uruguai, primeiro devemos entender como vive sua gente. El país tem uma poblação de cerca de 3,4 milhões de habitantes. É uma poblação pequena, pero com uma característica muito particular, é altamente urbana e mais de 90% de uruguaios vivem em cidades. De hecho, quase a metade da população total se concentra em la zona metropolitana de Montevideo, que é a capital do país. Montevideo é centro de político, cultural e econômico da nação. É uma cidade hermosa, conhecida por sua arquitetura colonial, combinada com a modernidade. La Rambla é uma avenida costeira de mais 22 quilômetros que bordeia o Rio de la Plata. É um lugar onde os montevideanos vão a caminhar, a relaxar-se e, por supuesto, a compartilhar a vida cotidiana. Agora bem, por que o Uruguai é no país destacado? Historicamente, será conhecido como a Suíça de América. Este apodo se ganhou graças a sua notável estabilidade política, sua sólida democracia e seus leves de vanguarda. Desde princípios do século XX, o Uruguai se convertiu em um pioneiro mundial em direitos sociais, apoblando em sufrágio feminino e a educação laica muito antes que outros países. Hoje em dia, segue liderando os indícios de desenvolvimento humano e de menor corrupção da América Latina. Pero mais além da política, o Uruguai tem uma cultura muito forte em símbolo máximo de sua identidade e sua duda em el mate. A diferença de outros países onde el mate se toma solo em casa, em Uruguai, é um companheiro da vida pública. É completamente no mar, em ver a gente caminhando por la calle e indo a trabalhar e estudando em la universidade com o tempo debaixo do braço e em mate na mano. Em resumo, esta introdução busca mostrar-lhe que o Uruguai é muito mais que um ponto geográfico entre dois países grandes. É uma nação com identidade única, uma qualidade de vida exemplar e um povo muito hospitaleiro. En los seguintes vídeos, mis compañeros vão aprofundar em los detalhes que hacen a este país tão especial. Hola a todos, hoy voy a hablar un poco sobre la cultura del Uruguay, sus tradiciones y la importancia del fútbol para el país. La cultura uruguaya es muy rica y diversa,
Una de sus expresiones culturales más importantes es el candombe, un ritmo de origen africano que se toca con tambores. Este estilo musical nació gracias a la influencia de las comunidades africanas en Uruguay y con el tiempo se convirtió en una parte muy importante de la identidad cultural del país. También es muy famoso el carnaval uruguayo, considerado uno de los más largos del mundo. Durante el carnaval hay música, bailes, desfiles y espectáculos en las calles. Para muchos uruguayos, esta celebración representa una tradición muy importante y una forma de expresar su cultura. El fútbol es otra gran pasión nacional. Uruguay tiene una historia muy importante en este deporte. El país organizó la primera Copa del Mundo, realizada en Montevideo. La selección uruguaya ganó la final contra Argentina y ese momento fue histórico, no solamente para el país, sino también para el fútbol mundial. Además, el mate es una tradición muy importante en Uruguay. No es solamente una bebida típica, sino también una forma de convivencia y socialización entre amigos y familiares. Es muy común ver personas caminando por la calle con un terno y un mate en la mano. En conclusión, la cultura uruguaya combina música, tradiciones, gastronomía y una gran pasión por el fútbol. Aunque Uruguay es un país pequeño, tiene una identidad cultural muy fuerte y reconocida en muchas partes del mundo. Gracias por la atención. Hola, ¿qué tal? Me llamo José y hoy voy a contar un poco de la historia del Uruguay. Bueno, el Uruguay originalmente fue habitado por pueblos indígenas como los charrúas, guaraníes y charás. Los charrúas eran conocidos por su resistencia, que vivían en la región de las Pampas, área que abarcaba el actual territorio uruguayo y parte del sur de Brasil y Argentina. En el siglo XVI llegaron los europeos, principalmente los españoles. Durante mucho tiempo el territorio fue disputado entre España y Portugal debido a la importancia estratégica del Río de la Plata. A lo largo del periodo colonial ocurrieron diversos conflictos por el control de la región. A comienzos del siglo XIX, el territorio pasó a formar parte del Imperio de Brasil, con el nombre de Provincia Cisplatina. En 1825 comenzó un movimiento de independencia liderado por 33 orientales comandados por Juan Antonio Lavalleja. En 1828, mediante la Convención Preliminar da Paz y el Tratado de Río de Janeiro, Uruguay fue reconocido oficialmente como un país independiente. Charrúa na língua guarani significa os mais bravos, os mais guerreiros, porque o povo charrúa e as etnias pampas foram os que frenaram o impulso grande da nação guarani, maravilhosa nação guarani. Nas lutas da independência, nos anos 1830, o Uruguai tornou-se uma república independente de todo o poder estrangeiro. Isso diz as leis no Uruguai, né? Isso diz as leis. Então, o governo, aproveitando a amizade das nossas tribos, começou uma fase de genocídio do nosso povo. Depois disso, a campanha de genocídio tornou-se campanha de etnocídio também. Etnocídio, ou seja, tentar matar a cultura, proibir a língua, proibir a espiritualidade. E os mesmos ancestrais ocultarem, pois se você estava falando charrúa, eles tomaram e mataram você. La gastronomía uruguaya es muy rica y tiene una gran influencia europea, especialmente de la cocina española e italiana.
Uno de los platos más tradicionales de Uruguay es el chivito, un famoso sándwich preparado con carne, jamón, queso, huevo, lechuga y tomate. Muchas veces también se sirve con papas fritas. Hoy vamos a preparar un chivito. Existen muchas variantes que se sirven desde sencillos bares hasta versiones gourmet en restaurantes de renombre. Ingredientes que nosotros vamos a usar en esta versión: jamón, queso, pan, bistec, lechuga, pimiento, huevo, tomate y chimichurri. El pan tradicional del chivito uruguayo normalmente es un pan de hamburguesa suave, con una corteza ligeramente tostada, conocido en Uruguay como pan de agua o una galleta de corteza fina. Pero yo solo tenía pan francés. El pan casi siempre se sella con mantequilla en la plancha o en un sartén antes de recibir el relleno. Eso lo deja más crocante por dentro y evita que la mayonesa y los jugos de la carne lo humedezcan demasiado. El condimento de la carne suele ser muy simple y busca resaltar el sabor de la carne vacuna de buena calidad, normalmente preparada con lomo o filete. Pero, por motivos financieros, nuestro equipo de grabación tuvo que usar colchón mole, un corte más accesible de carne vacuna brasileña. Además, decidimos agregar ajo y romero al condimento para darle un sabor especial a nuestra versión. También me olvidé de mencionar el tocino entre los ingredientes. No todos los chivitos llevan tocino, pero la versión clásica generalmente sí lo incluye. Yo no tenía una parrilla para cocinar los ingredientes de la manera tradicional, pero tenía sal de parrilla. En este caso es un sal argentino, pero vamos a intentar igualmente. La preparación consiste en crear capas generosas de ingredientes calientes y sabrosos. El chivito puede servirse al plato sin pan y acompañado de papas fritas y ensalada. Pero nosotros decidimos preparar la versión más tradicional en forma de sándwich. Por eso, en este video estoy derritiendo y montando todos los ingredientes directamente sobre el pan para preparar nuestra propia versión. Este plato nació en la ciudad de Punta del Este y con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos de la gastronomía uruguaya. Otro plato muy popular es la milanesa, carne empanizada y frita que los uruguayos consumen mucho en restaurantes y en casa. También son muy conocidos los panchos, que son parecidos a los hot dogs y se venden en muchos puestos de comida callejera. En los postres, el dulce de leche ocupa un lugar muy importante. Se utiliza en tortas, alfajores y muchos otros dulces tradicionales. Y claro, no podemos olvidar el mate, una bebida típica que forma parte de la vida diaria de los uruguayos y representa la amistad y la convivencia entre las personas. Obras artísticas y hasta un festival que se realiza en San José cada año lleva como nombre la Fiesta del Mate. El mate habla de la unidad de esta civilización. Está todo el pueblo alrededor del mismo mate. El mate es sociabilizador y está presente en reuniones de amigos y compañeros de trabajo. Típico uruguayo, ¿no? Rueda de amigos y un mate. Sí. ¿Cuántos mates toma por día? Y un termo, más o menos, sí. Ahora, si no tomás mate, ¿te sentís raro? Es como que... Sí, me duele la cabeza. Una uruguaya que viajó al Vaticano convidó con un mate al Papa Francisco. Cuando él venía en el papamóvil, saqué el brazo y le mostré la bandera y el mate, y realmente lo cuento y me emociono porque fue impresionante. Él vio la bandera uruguaya y como que lo que la llamó fue lo que lo llevó a mirarme fue la bandera. Él vio la bandera uruguaya y puso esa cara que tiene él, que de sorprendido, feliz, y empezó a decirme uruguaya, uruguaya, un mate, quiero un mate, y se me acercó y yo pensé que me moría.